La tienen ahí en la mano, hermanas, en San Juan 4:46. San Juan 4:46. ¿Sí? Y voy a leer del capítulo 46 al 53. Versículo. San Juan 4:46 hasta el versículo 53. Y dice así, hermanas, dice, Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Vamos a hablar sobre esta historia, no sé, me imagino que ya todas la han de conocer. Hermana, ¿me deja compartir pantalla, hermana? Ya puedes compartir pantalla. Ya. Ahí voy. Ahí está. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí lo ven, ¿verdad? ¿Sí se ve? Ok. Fíjense bien, vamos a contar la historia de Jesús sana al hijo de un hombre. Antes de contar la historia, nos vamos a regresar un poquito antes de aquellos versículos que están primero de lo que acabamos de leer, del 46. Dice que Jesús venía de Jerusalén a Galilea. No pudo estar en Jerusalén. El propio pueblo no creían en él, sin importarles que habían escuchado de él mismo que se había declarado el Mesías. Jesús mismo declaró a sus discípulos que un profeta no recibía honra en su propio país. Juzgaban a Cristo por su nacimiento humilde, por su ropa sencilla y su trabajo diario. No podían apreciar su pureza de aquel espíritu que no tenía mancha del pecado. Y ese juicio, expresado por el pueblo de Jerusalén, preparó el terreno en Galilea. Fíjense, todo lo que tuvo que pasar, Dios ya sabía lo que iba a suceder porque iba a haber algo en Galilea. Iba a haber un hombre que se iba a convertir, ¿verdad? Porque él decía, ¿verdad?, que tenía que ver para creer. De regreso de Cristo a Caná, no tardaron en extenderse por toda Galilea sensaciones de esperanza a los dolientes y angustiados. En Capernaum, la noticia trajo la atención de un noble judío que era oficial del rey. Un hijo del oficial se hallaba quejado de una enfermedad incurable. Los médicos lo habían desahuciado, pero cuando el oficial del rey oyó hablar de Jesús, fue a buscarlo para pedirle ayuda. Este noble judío, este oficial del rey, ya sabía de los milagros, ¿verdad?, que había hecho Jesús cuando estuvo en las bodas de Caná, ¿verdad? Dice en la Biblia que cuando convirtió el agua en vino, y fue cuando él decidió irlo a buscar. El niño estaba muy grave y se temía que no viviese hasta el regreso del padre. Aquí vemos que lo fue a buscar. Dice que estaba muy, muy grave y pues creían que iba a fallecer, ¿verdad? A morir antes de que él regresara. Pero el noble
creyó que debería de presentar su caso personalmente con la esperanza de que las súplicas del Padre despertarían la compasión del gran médico. Al llegar, encontró una gran multitud, hermanos, que rodeaban a Jesús. Y al llegar hasta la presencia del Salvador, su fe estuvo al punto de dudar por solo ver a aquel hombre vestido sencillamente, cubierto de polvo y cansado del viaje. Dudó que esa persona pudiese hacer lo que había ido a pedirle. En algunas ocasiones nosotros a veces así dudamos, ¿verdad?, de que Dios nos pueda hacer un milagro, pueda obrar en nuestras necesidades. Esta historia que empecé a leer, hermanos, me recordó de una persona que tenía hace tiempo, hace muchos años, a su hija enferma en el hospital por un embarazo de alto riesgo. Y ella, la mamá, mi conocida, ella decía, América, si Dios le da la vida a mi hija, a mis nietas, porque tenía unas, ahorita, bueno, ya tiene las gemelitas, yo voy a ir a la iglesia, América, a tu iglesia, voy a ir a tu iglesia. Así le pasó a oficial, ¿verdad? Que él dudaba, él empezó a dudar, ¿verdad? Que él a lo mejor no le iba a poder hacer la petición, ¿verdad? Al escuchar su petición, por verlo tan sencillo. Él esperaba, yo creo, verlo, decía que era el rey, el Mesías, ¿verdad? Y él esperaba, no sé, verlo con otras vestimentas, en que viniera a tener poder o a pelear o a luchar, no sé, si no realmente no reconocía que él venía a aliviar a los angustiados, ¿verdad? Y a los enfermos, a todo aquel que necesitara de él. Sin embargo, logró entrevistarse con Jesús y le explicó que venía, a qué venía, y le rogó que lo acompañase a su casa. Pero Jesús ya conocía su pesar. Antes de que el oficial saliera de su casa, el Salvador ya conocía su aflicción. Cuando nosotros le pedimos a nuestro Señor Jesucristo alguna petición, antes de pedírsela, Él ya la conoce, hermanos. Él ya sabe nuestros problemas, Él ya sabe nuestra tristeza, Él conoce nuestro corazón, cómo está afligido por una situación que nosotros tengamos. También sabía que el Padre se había impuesto ciertas condiciones para creer en Jesús. Fíjense, ya sabía Él, ya sabía nuestro Salvador que Él venía con esa condición de que, ok, tú alivias a mi hijo y yo voy a creer en ti. Mientras el oficial esperaba, atormentado por la incertidumbre, Jesús dijo, si no veis señales y prodigios, no creeréis. Así fue como le dijo Jesús. Ya él sabía su forma de pensar. El oficial sabía de los milagros que Jesús había hecho y seguía haciendo, y todavía así él había resuelto creer en él tan solo si le otorgaba lo que solicitaba, lo que acabamos de decir ahorita. Él iba a creerle si le hacía el milagro de que su hijo sanara. Sin embargo, el oficial tenía cierto grado de fe, pues había venido a pedir lo que le parecía la más preciosa de las bendiciones. Y Jesús deseaba sanar al niño y hacerlo participar al oficial y a toda su casa de las bendiciones de la salvación. Jesús ya tenía un plan, hermanos, ya tenía un propósito para este noble judío, este oficial del rey. Él ya sabía lo que iba a hacer en su vida, principalmente salvar a su hijo y no solamente a su niño de esa enfermedad que los médicos le habían dicho que ya estaba desahuciado. Era una enfermedad que no tenía cura. Entonces, no solamente venía a hacer ese milagro en el hijo del oficial, sino hacer el milagro de que él, dice aquí, él y toda su casa
fueran salvados por nuestro Señor Jesucristo. Yo me imagino que toda su casa era no solamente su familia, sino también sus siervos, ¿verdad? Los que trabajaban con él. Las palabras que dirigió el Salvador al oficial desnudaron su corazón y se dio cuenta de su egoísmo, vio su verdadero carácter de titubear y comprendió de su gran duda. Podría costar la vida de su hijo. O sea, él después empezó a darse cuenta, ¿verdad?, que había sido egoísta y que al pensar así, pues hasta su hijo, ¿verdad?, iba a perder la vida. Sabía que estaba frente a un ser que podía leer los pensamientos, para quien todo era posible. Con una verdadera agonía suplicó: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Su fe se aferró a Cristo y le dijo el Salvador: ve, tu hijo vive. El oficial salió de la presencia de Jesús con una paz y un gozo que nunca había conocido antes. Con esas palabras, hermanos, que le dijo Jesús, con esas palabras él retomó su fe y salió de ahí, se retiró de ese lugar donde estaba Jesús, y al retirarse dice que él iba con esa paz que no había sentido cuando él salió de su casa a buscar a Jesús. Dice, nosotros no solo creía que su hijo sanaría, sino con la firme confianza que creía en Cristo como su Redentor. Ya su mentalidad, su forma de pensar ya era diferente. Ya no solamente estaba pensando en la salud de su hijo, sino también en que Jesucristo era nuestro Salvador. A esa misma hora, los que velaban al lado del niño moribundo en el hogar de Capernaum presenciaron un cambio repentino. Yo me imagino, hermanos, que así como nosotros vimos a nuestros hijos o nuestros nietos que tienen temperatura, ¿cómo los vemos? Los vemos así con su carita roja, a lo mejor hasta temblando de frío, sus ojitos tristes, ¿verdad? Bueno, pues aquí dice que estas personas que estaban alrededor, los que trabajaban en su casa y la familia de él estaban con el niño, empezaron a ver un cambio en el niño. Dice que el de su carita que estaba roja empezó a tener su color natural, quería decir que la fiebre pues estaba bajando, ¿verdad? Dice que sus ojitos estaban así tristes, pues sus ojitos empezaron a a ser reavivados, dice, y que su fuerza, el cuerpecito empezó a agarrar fuerza. También cuando la temperatura pues nos hace así como sentirnos débiles, decaídos, ¿verdad? ¿No? El niño empezó a tomar la fuerza que su cuerpecito estaba necesitando. La familia se asombró y se regocijaron. La distancia de Caná a Capernaum permitiría que el oficial llegaría a su casa por la noche. Creo, no estoy segura, creo que eran, no sé si 27 o 37 kilómetros lo que había recorrido el oficial para llegar al lugar donde estaba Jesús. Creo que menciona que es un día, más o menos un día lo que él llevaba de camino, ¿verdad? Entonces, él permitiría que el oficial llegaría a su casa por la noche, pero no se apresuró, fíjense hermanos, no se apresuró en llegar a su casa. Dice aquí, llegando a Capernaum hasta la mañana siguiente. Ya con esa confianza, él no apresuró en que sus pasos fueran más veloces, sino que iba con esa paz y ese gozo que nuestro Señor Jesucristo le había dado, la confianza de que su niño iba a estar bien. Cuando realizaba el viaje para encontrarse con Jesús, su corazón estaba triste. Cuando él venía y salió de su casa, su corazón estaba tan triste que dice que él no se fijaba en los hermosos detalles que había en la naturaleza. Dice que para él el sol le parecía cruel. Dice que el canto de las aves para él era como una burla.
cuán diferente eran sus sentimientos ahora, cuando ya venía de regreso con la confianza y la fe de que Jesús le había dicho, ve y tu hijo vive. Él ya veía tan grande que era la naturaleza, que nuestro Señor Jesucristo creó esa naturaleza y él la veía tan hermosa y tan gozoso que se sentía en ese camino. Ya no venía con la actitud con la que traía al principio. Toda la naturaleza tenía otro aspecto. Veía con nuevos ojos y veía cómo la naturaleza alababa a Dios. Ahora sí, escuchaba el canto de los pájaros que para él era que estaban alabando a Dios, el sol con esos rayos que le daban entre los grandes árboles que había. Dice que él se sentía grande, se sentía gozoso, ¿verdad? De ver, de sentir el aire, hermanos. A lo mejor hasta, no sé, me da la impresión de que hasta el olor de los árboles, el viento, el canto de los pájaros, él ya traía otro sentimiento, ¿verdad? Ya en el camino, sus siervos salieron al encuentro, ansiosos, dice aquí, de aliviar la angustia que esperaban que el noble oficial debería de tener. Y al saber que su hijo había sanado, sus siervos le estaban comentando, no hizo algún gesto de sorpresa por la noticia, solamente hizo una pregunta. ¿A qué hora había empezado a mejorar el niño? Les preguntó el noble judío, el oficial. Y ellos le contestaron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Al instante en que la fe del Padre había aceptado, cuando Jesús le dijo, tu hijo vive. Ahí él vio, hermanos, él empezó, Dios lo transformó, su fe creyó nuevamente en nuestro Señor Jesucristo y con esa fe él se fue caminando. Y al llegar a su casa, al ver a su familia, a sus siervos que venían a decirle las nuevas noticias, él no hizo ese gesto de emoción, él solamente preguntaba qué hora. Y en ese momento corrió a abrazar a su hijo y repitiendo por muchas veces, gracias, gracias, gracias Dios, decía, gracias por la curación maravillosa que has tenido en mi hijo. El oficial deseaba conocer más de Cristo y al oír sus enseñanzas, él y toda su familia llegaron a ser discípulos suyos. Su aflicción fue santificada para la conversión de toda su familia. La tristeza que él tenía en su corazón fue para que él no solamente curara al niño, sino para que él y su familia, sus siervos, todos los que estaban en esa casa, fueran convertidos y fueran a los pies de nuestro Señor. Fíjense, hermanos, dice que el noble quería ver el cumplimiento de su oración antes de creer. Fíjense, quería ver, o sea, él primero quería ver para creer, quería ver que su hijo sanara para creer en nuestro Señor Jesucristo. Así nosotros también debemos de aprender esta lección. Nuestra fe en Cristo no debe ser en que veamos para creer. Debemos confiar en sus promesas cuando acudimos a Él con fe. Toda petición alcanza al corazón de Dios. Dios obrará por nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos. Hay que creer, hermanos. Hay que creer, no hay que ver para creer. No hay que ser como este oficial que en unos momentos en los instantes que él fue a buscar a Jesús, él dudó, dice que titubeó, él dudó. Nosotros no seamos así, hermanos. Nosotros hay que creer en esas promesas que Él tiene para ustedes, para mí, para todos. Y dice que esas promesas, hermanos, van a ser abundantemente. O sea, si nosotros le pedimos, Él nos va a dar más de lo que estamos necesitando, de lo que estamos pidiendo. En Hebreos 11:1, hermanos, aquí dice
Si tienen la Biblia, si no aquí lo tenemos, en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es lo que nos deja esta historia, hermanos, en que debemos de creer en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por fe, no por ver, hermanos, por fe. Y eso espero que hoy y siempre lo tengamos muy presente en nuestros corazones, a pesar de cualquier situación que tengamos en nuestras vidas, hay que creer que Él nos salvará, Él nos va a ayudar, Él va a estar ahí en ese momento de la tormenta. Yo leí que decía que no estaba al final del camino de la tormenta, al terminarse la tormenta. No, hermanos, Él está en medio de la tormenta que estamos pasando y Él nos va a ayudar a salir grandemente victoriosos. Esto ha sido la pequeña historia, hermanos, que podamos entenderla y comprenderla y agradecerle a nuestro Dios, ¿verdad? Que nos deja estos bonitos mensajes para ser transformados por su divina gracia. Amén. Gracias, hermana. Amén. Hermana América, ¿puede terminar con una oración, por favor? Sí, cómo no. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendito Jesús, gracias y nuevamente gracias por la vida, Señor. Gracias porque nos cuidaste. Gracias por estos sueños placenteros que tuvimos. Gracias, Señor, porque mandaste tus ángeles, Señor, y tu poder divino en cada uno de nuestros hogares, Señor, y cuidaste de nosotros. Y hoy solamente te pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas y ayúdanos a comprender, Señor, que nosotros aquí en la tierra, Señor, tú nos has dejado un mensaje, Padre bendito, el de creer en ti. Ayúdanos a tener la confianza, ayúdanos a que nuestra fe sea grande en ti, Señor, que a pesar de cualquier dificultad, tú vas a estar con nosotros y tú nos vas a ayudar, Señor, y nos vas a dar grandes bendiciones. Te pido por el grupo de mis hermanas, por cada una de ellas, bendícelas, que sea un día bueno, de gran bendición, Señor, un día fructífero, Señor, y que si alguien de ellas va a tener salidas dirigidas a su trabajo o alguna otra actividad, cuida sus pasos, Señor. Dale de regreso a sus hogares, que puedan regresar con bien, Señor, y a los que nos quedamos en casa, ayúdanos también, Señor, a estar bien aquí en estos hogares que tú nos has prestado aquí en la tierra. Todo esto, Señor, no te lo pido por nuestros propios méritos, sino por la sangre preciosa que tu Hijo llamado Jesús ha derramado en la cruz para limpiar nuestros pecados. Amén. 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 Muchas gracias, hermana América. Gracias por la